Bueno, vamos a ver ahora los signos y síntomas más frecuentes eh, del aparato respiratorio. Vamos a dividirlo siguiendo la historia clínica, motivo de consulta, enfermedad actual, los hábitos del paciente y posteriormente veremos el examen físico. Eh, Tener en cuenta siempre la edad del paciente que nos consulta. Hay patologías que son más frecuentes en diferentes rangos etarios de la vida. La tuberculosis es más frecuente en mujeres, los hombres, las neumopatías agudas, ¿sí? Las tareas, ocupación o labor, hay enfermedades vinculadas al ámbito laboral, ¿sí? Como las neumoconosis, que son enfermedades por inhalación de polvos inorgánicos, ¿sí? Las características del hábitat, como si vive en hacinamiento o hay algún tosedor crónico dentro del grupo de convivientes. Los motivos de consultas más frecuentes: disnea, dolor torácico, tos, fiebre, expectoración, hemoptisis, disfonía, cianosis. Algunos de ellos los vamos a desarrollar, otros ya fueron vistos, así que solo vamos a hacer mención. La disnea es un motivo de consulta muy frecuente vinculado a la enfermedad respiratoria. ¿Sí? Las disneas respiratorias suelen ser de instalación brusca y se intensifican con la actividad física. Al examen vamos a observar si hay simetría en la movilidad de los campos pulmonares. Un campo inmóvil puede hacer pensar en atelectasia, por supuesto. Si hay dificultad respiratoria, puede haber cianosis de origen central, y es común que en las dificultades respiratorias graves como una crisis asmática el paciente se encuentre semisentado, sostenido con los miembros superiores o agarrado del respaldo de los barrotes de la cama. Esto le permite anclar los músculos respiratorios accesorios y tener una mejor capacidad respiratoria. Las disneas de origen cardíaco pueden ser de instalación aguda o progresiva, si es una insuficiencia cardíaca, y se van a acompañar de posición de ortopnea, distensión yugular, galope. Puede haber también cianosis. El dolor torácico también es un motivo de consulta muy frecuente vinculado a la patología respiratoria. Son muchas las estructuras que pueden doler dentro del tórax o que pueden doler fuera del tórax e irradiarse hacia él, por lo que tendremos bien presente la forma, las características que se presentan, qué lo desencadena, qué lo alivia, ¿sí? Es común el dolor pleural, ¿sí? Irritación pleural, ya sea primaria o secundaria a una neumopatía, neumotórax, infarto pulmonar, neumonía. Esto da un dolor en punta de costado muy intenso, sin irradiación, que exacerba con la tos o la inspiración profunda. Luego de varios días de tos puede doler, ¿sí? La musculatura torácica, esto es muy común, ¿sí? Dolor óseo vinculado a la parrilla costal por metástasis o por fractura. El dolor condrocostal luego de una actividad física intensa, síndrome de Tiese, ¿sí? Duele puntualmente y se exacerba el dolor a la presión de la zona. Dolor a nivel de piel o dolor neuropático por un herpes zóster, ¿sí? Y por supuesto, dolor torácico vinculado a isquemia cardíaca. El espasmo esofágico duele retroesternar, tipo cólico, ¿sí? Y puede estar desencadenado por reflujo gastroesofágico. Aquí tienen un esquema de donde duelen las patologías más frecuentes dentro del aparato respiratorio. La tos, sin lugar a duda, uno de los motivos de consulta de mayor frecuencia dentro de la enfermedad respiratoria. La tos, ¿sí?, es la expulsión expiratoria súbita de aire, explosiva, ¿sí?, donde previamente ha habido una inspiración profunda. Es un mecanismo defensivo, es un acto reflejo, aunque puede ser provocada voluntariamente. La tos podrá ser húmeda, es aquella que moviliza secreciones, ¿sí? Y esta podrá ser con expectoración o productiva, ¿sí? O podrá ser sin expectoración, por ejemplo, si el paciente deglute, ¿sí?, las secreciones. Es típica de las infecciones virales o bacterianas.
La tos seca o irritativa no moviliza secreciones y es más característica de las afecciones alérgicas o irritativas, y vamos a decir que la tos, ya sea húmeda o seca, ¿sí?, se cronifica cuando han pasado más de 3 semanas. Hay otros tipos de tos, como la tos falsamente seca, es decir, es una tos húmeda, ¿sí?, pero el paciente no expectora porque deglute las secreciones. La tos psicógena es un tipo de tics, ¿sí? Y está también lo que llamamos tos por empatía, cuando una persona ve o escucha toser a otra persona puede desencadenar tos. La tos puede ser también emetizante, se ve mucho en niños cuando la tos, ¿sí?, es quintosa o hay múltiples accesos de tos, puede terminar con vómitos. Entonces, cuando interroguemos a un paciente de tos, veremos las circunstancias de aparición, síntomas acompañantes, las características de la tos, si hay un horario predilecto, si se debe a ingesta de fármacos. Recordemos que los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, los IECA, fármacos antihipertensivos, uno de los efectos adversos más frecuentes es la tos seca. Y si esta tos se acompaña o no de expectoración. En cuanto a la forma de presentación, puede ser de instalación brusca, asociada a fiebre y nos hará pensar en infecciones, ¿sí?, o muy brusca, inhalación de sustancias irritantes o cuerpos extraños, ¿sí? Veremos su frecuencia. Si la tos es estacional y aparece 1 o 2 veces al año, nos tendrá que hacer pensar en alergenos. La regularidad, si hay una inspiración seguida de un episodio único expulsivo, o si hay una inspiración seguida de múltiples episodios expulsivos, la que llamamos tos quintosa, tos acoplada o tos coqueluchoide, que nos hace pensar en Bordetella pertussi o nos recuerda al coqueluche. Esto se puede dar en cualquier persona, ¿sí?, no necesariamente con una infección por coqueluche. El tono o intensidad, hay tos aguda, tos grave, incluso toses bitonales cuando hay lesión de las cuerdas vocales. La tos que aparece con los cambios de postura nos hace pensar en reflujo gastroesofágico, tos por broncoaspiración, o nos hace pensar en goteo nasal posterior. En tanto a la sonoridad, puede ser ronca, afónica, bitonal, con un sonido metálico cuando hay tumoraciones en el árbol respiratorio. Y por supuesto, como dijimos, seca o húmeda, y esta última con o sin expectoración. En cuanto a la anamnesis, las circunstancias que generan tos con más frecuencia, el síndrome de goteo nasal posterior, el paciente con rinorrea, congestión nasal, al acostarse aparece la tos o con los cambios de gusto. El asma, es muy común los episodios de tos nocturnos acompañada de disnea y sibilancia. El reflujo gastroesofágico puede acompañarse de pirosis, de dolor retroesternal, de cólico esofágico, y suele aparecer la tos cuando el paciente se acuesta. Tos postinfecciosa suele ser transitoria y autolimitada. La tos por insuficiencia cardíaca, acompañada por supuesto de disnea, ortopnea, esfuerzo. La bronquitis crónica, ¿sí?, se define desde el punto de vista semiológico como aquel paciente que tose, ¿sí?, al menos 3 meses, ¿sí?, durante 2 años consecutivos. Las bronquiectasias se caracterizan por accesos de tos a la mañana, al levantarse, muy abundantes, haciendo una especie de toilette matinal, como desembarazándose de todas las secreciones que acumuló durante la noche, ¿sí? La tos por broncoaspiración, ¿sí?, con la ingesta de alimentos, y la tos psicógena, dijimos, por estrés, por empatía. Entonces, repasemos algunas de las entidades más frecuentes. Asma bronquial empeora por la noche, podrá ser seca o húmeda. El EPOC empeora por la mañana. Las bronquiectasias hacen el toilette matinal, muy abundante por las mañanas. El goteo nasal, ¿sí?, es persistente y suele empeorar con los cambios de decúbito, sobre todo al acostarse. La traqueitis es una tos que genera dolor retroesternal y tiene la característica de tos perruna.
El croup o falso croup da una tos ronca y la fibrosis intersticial da una tos seca. La tos crónica persiste más allá de 3 semanas y según algunos autores más de 8 semanas. Las causas más frecuentes de tos crónica a la cabeza, el goteo nasal por rinitis, la reactividad bronquial o alergias, el reflujo gastroesofágico, los EPOC. Y después tenemos entidades con menos frecuencia, ¿no? Carcinomas, bronquiectasia, fármacos como los inhibidores de la enzima de conversión, como el enalapril, ¿sí? Y otras que son menos frecuentes. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de tos. Por ejemplo, tos seca. Como se escucha, no se moviliza ningún tipo de secreciones, ¿sí? Continuemos con una tos perruna por laringitis en un niño. Aquí vemos otro ejemplo de tos perruna. Tos húmeda. Aquí hay movilización de secreciones. Vamos a ver tos quintosa, acoplada o coquilicoide. Hay una inspiración seguida de múltiples accesos expiratorios. Esta tos comúnmente es la que más puede ser emetizante e incluso puede ser disneizante, ¿sí? Y esta es una tos apagada. Esto se da en pacientes que tienen obstrucción al flujo aéreo, como por ejemplo puede ser un asmático, donde hay una gran obstrucción para la expiración y el toser es muy difícil. Y tenemos la tos contenida, donde un paciente por pudor o por alguna circunstancia o porque está en público evita toser. Bueno, continuamos, ¿sí?, la semiología del aparato respiratorio con la expectoración. Es la expulsión al exterior por medio de la tos del contenido del aparato respiratorio. Hay una producción normal cercana a 1000 mililitros de moco en 24 horas. ¿Sí? Que en condiciones normales el sistema mucociliar sí transporta hacia la faringe y luego son deglutidos. ¿Sí? La tos productiva, ¿sí?, puede generar expectoración. Recordemos que la tos húmeda puede generar expectoración. Recordemos que no todos los pacientes expectoran, algunos degluten, ¿sí?, el contenido del aparato respiratorio. Cuando la expectoración es muy abundante, hay demasiada broncorrea, esto suele obedecer a bronquiectasias, ¿sí? Y los pacientes a la mañana tienen una expectoración extremadamente abundante. Los bronquíticos crónicos también tienen una expectoración abundante y recuerden que esto se define, bronquitis crónica, expectoración y tos 3 meses al menos durante 2 años consecutivos. Entonces la bronquitis crónica suele tener expectoración clara, que es mucosa. El asma bronquial durante las crisis de agudización, ¿sí?, puede ser una expectoración o escasa o algo viscosa. Durante la neumonía la expectoración puede ser mucosa purulenta, verdosa o incluso errumbrosa, hemoptoica, ¿sí?, sobre todo si la neumonía es grave o hay una neumonía necrotizante, ¿sí? La expectoración hemoptoica, francamente con sangre, ¿sí?, pensar en carcinoma o en cáncer de pulmón. En lavado de carne, pensar en edema agudo de pulmón, es una expectoración más rosada. A modo comparativo, expectoración mucosa es clara o blanca como clara de huevo, viscosa, se adhiere y de cantidad variable y podemos verla por ahí en las bronquitis. Serosa es apenas amarillenta como suero, ¿sí?, y se ve por ejemplo en el trasudado del edema agudo de pulmón.
purulenta, amarillenta o verde amarillenta de olor fétido, y vamos a verlo en los procesos infecciosos. Y sanguinolenta podremos tener hemoptisis, que es francamente sangre, o esputo hemoptoico, que es expectoración mezclada con sangre. Y podrá ser por una neumonía, es un esputo hemoptoico como es rumbroso, en lavado de carne, rosado, ¿sí? O hemoptoico directamente podrá verse en la tuberculosis, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, recuerden, seroso, transparente, mucoide, blanco grisáceo, purulento, verde amarillento, herrumbroso, por ejemplo, en una neumonía, ¿sí? Sanguinolento o hemoptoico. Ahí tienen los diferentes colores con los que van a ver. Lo mucoso, mucopurulento, purulento y francamente purulento. También podemos decir que la expectoración es de tipo fibrinoide en las enfermedades que generan pseudomembranas, en la bronquitis. Numular hace referencia a la existencia de conglomerados celulares, se puede ver en las bronquiectasias, y espiralado, ¿sí? Es de característica mucosa, grisácea, y se puede ver en el asma bronquial. Las infecciones bacterianas suelen tener expectoración amarilla verdosa, bien purulenta, las virales o mucoide, ¿sí? Más bien viscoso. Las enfermedades infecciosas crónicas pueden tener a veces expectoración hemoptoica o sanguinolenta. El carcinoma pulmonar, ¿sí? Puede ser hemoptoico. La TBC cavitada suele tener expectoración de sangre, y las broncoectasias tienen el toilet matinal, ¿sí? Recuerden que la broncoectasia es como una dilatación bronquial en la cual durante la noche se puede acumular gran cantidad de secreciones, ¿sí? Y a la mañana el paciente pasa 30 minutos, una hora tosiendo y expectorando hasta 500 mililitros, ¿sí? De una expectoración, ¿sí? Que si uno la deja reposar y decanta, se vendrá que en el fondo es purulenta o grumosa, sucia, la parte media transparente y arriba espumosa. Esto se ve mucho en los pacientes con bronquiectasias, en los pacientes tabaquistas, que se levantan y a la mañana se desembarazan de toda la cantidad de secreciones que acumularon durante la noche. La hemoptisis, ¿sí? Es la emisión de sangre por la boca que proviene del aparato respiratorio. Será leve, moderada o masiva cuando supera los 600 mililitros en 24 horas. Hematemesis no hay que confundir con hemoptisis porque es la sangre proveniente del aparato digestivo, que es más oscura o con restos de alimentos y expulsada mediante el vómito, ¿sí? La epistaxis es sangre proveniente de la vía aérea superior, de la nariz, roja, rutilante, sin tos. Y la gingivorragia, ¿sí? Es el sangrado de las encías. Si queremos diferenciar semiológicamente la hemoptisis de la hematemesis, ¿sí? La hemoptisis es proveniente del aparato respiratorio, la hematemesis del aparato digestivo. Entonces, como antecedentes para hemoptisis, el paciente tiene neumonía o cardiopatías. En la hematemesis, patología digestiva, dispepsia. No suele estar acompañado de mareos la hemoptisis, pero sí la hematemesis, sobre todo cuando el sangrado es muy importante. En la hematemesis masiva es mucho más frecuente que la hemoptisis masiva. La hemoptisis no hay alimentos, en la hematemesis sí. La hemoptisis se elimina con la tos, la hematemesis con el vómito. El color de la hemoptisis es rojo, rutilante, espumoso y no suele tener coágulos. La hematemesis es oscura, sin espuma, con coágulos y a veces con resto de alimentos. En la hemoptisis suele haber como una molestia, cosquilleo o escozor retroesternal. En la hematemesis, náuseas y posteriormente el vómito. La hemoptisis, ¿sí? Puede ser repentina o prolongarse en el tiempo. La hematemesis generalmente es un episodio breve y agudo. En la hemoptisis las heces son normales, en la hematemesis puede acompañarse de melena. La cantidad de la hemoptisis suele ser poca, hay eventos de hemoptisis masivas, pero no son frecuentes. La hematemesis puede ser abundante e incluso llegar a la hipotensión o compromiso hemodinámico. El shock, como dijimos, es muy raro en la hemoptisis, aunque posible, ¿sí? En la hematemesis es mucho más frecuente.
Entonces, etiología de hemoptisis, lesiones directamente pulmonares como la tuberculosis, bronquitis crónica y el cáncer de pulmón, por supuesto, ¿sí? Y de origen extrapulmonar, ¿sí? Enfermedad mitral que genere aumento de las presiones telediastólicas con la posterior congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca por la congestión pulmonar, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar, hipertensión arterial, sí, y endometriosis, donde hay tejido endometrial fuera del aparato genital, como puede ser en pulmón, y las características de estas hemoptisis es que coexisten o coinciden con el ciclo menstrual. La vómica es la expulsión, eliminación por boca y a veces por nariz de contenido proveniente del aparato respiratorio, acompañado de tos y suele ser disneizante o genera sofocación. La vómica masiva, ¿sí? Puede ser muy disneizante, ¿sí? Puede deberse a supuraciones broncopulmonares, por ejemplo, aquí hay un absceso. Si este absceso pulmonar está en contacto con un bronquio, va a volcar su contenido al bronquio, ¿sí? Y esto va a generar una vómica y habitualmente disnea. En nuestra casuística podemos ver quistes hidatíricos también, bronquiectasias también pueden generar vómica. Con respecto al quiste hidatídico, es bien característico porque el paciente lo relata como salado y le queda una sensación de tener arena en la boca que son, ¿sí?, fragmentos del parásito. La vómica puede deberse también a supuraciones pleurales. Si el contenido pleural, por ejemplo un empiema, está en contacto con un bronquio, esto va a dar, ¿sí?, expulsión en forma de vómica. Y circunstancias extratorácicas, por ejemplo un absceso subfrénico, como se puede ver en esta imagen, ¿sí?, que atraviese el diafragma, que se contacte con algún bronquio y que pueda ser eliminado. Va a dar también vómica. La disfonía es un motivo de consulta frecuente y sin lugar a duda lo más frecuente es la laringitis. Va a causar una disfonía transitoria, pero también puede ser por cuerpos extraños, traumáticas, posterior a cirugías o neoplasias o, sí, por enfermedades neoplásicas. La cianosis, ¿sí?, es un síntoma frecuente por patología respiratoria y podrá ser aguda, como por ejemplo en una crisis asmática, o crónica, por ejemplo, ¿sí?, en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde la cianosis crónica va a generar los típicos, ¿sí?, dedos hipocráticos, uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor. Muchas gracias.